La semana pasada explicamos que está Pablo en la cárcel. Mientras él está en la cárcel, empieza a darse un movimiento. Entonces algunos empiezan a desprestigiar su mensaje por su encarcelamiento. Otros empiezan a añadirle al mensaje parte de lo que ya no está vigente de la ley de Moisés. Otros tratan de mezclar el mensaje con las filosofías del mundo grecorromano de ese tiempo y empiezan a introducirse en algunas iglesias, pero el caso específico que vimos fue la iglesia de Colosas. Epafras era el pastor de la iglesia de Colosas y entonces viaja desde Colosas a Roma para consultarle a Pablo sobre las situaciones que estos falsos maestros o que estos maestros estaban enseñando. Entonces, es bien importante porque entonces aquí vemos cómo Pablo, bueno, dentro de estas cosas vimos algo muy rápido la semana pasada, ¿verdad? Según Colosenses 2:9 decían que Cristo no tuvo cuerpo humano. Según Colosenses 2:18, otros decían que había que adorar ángeles, pero ellos tienen el acceso, porque ellos tienen el acceso al cielo y nosotros no. Según Colosenses 2:18, algunos decían que hay que adorar ángeles, y hay un tema de cosmovisión ahí, ¿verdad? Lo que pasaba es que ellos creían, recordemos que los de Éfeso y los de Asia Menor eran altamente practicantes de la magia. Leímos la semana pasada cómo el costo de los libros que quemaron de magia era altísimo. Había mucha práctica de magia en esa región. Y entonces empezaron a cambiar los dioses, digamos, la Diana de los Efesios, por decir, no, es que si adoras al ángel y aquí y allá, entonces él va a darte el acceso al cielo. Otros insistían que había que seguir cumpliendo las leyes ya no vigentes del Antiguo Testamento en Colosenses 2:16, y entonces Pablo les explica que esto es solo sombra. Y otros hablaban de tratar con dureza el cuerpo, de prácticas ascéticas, según Colosenses 2:23. Entonces viene Pablo y estando en la cárcel se pregunta, ¿será posible que los creyentes no han comprendido su salvación? ¿Será posible que no puedan diferenciar lo eterno de lo temporal? ¿Será posible que no tengan claro que fuimos cambiados del reino de las tinieblas al reino de la luz? ¿Acaso no se recuerdan que les expliqué que morimos con Cristo y resucitamos con Cristo? Lo cual él recuerda en Colosenses 2 del 11 al 13 y enseña en Romanos 6, y es de notar que la carta de Romanos se escribió desde Corinto, pero en la misma época que él estuvo viajando mucho entre Corinto y Éfeso, y es seguro que la carta de los Romanos fue parte de su instrucción en Éfeso y en Asia Menor. Entonces dicta la carta a los colosenses a Tíquico para recordarles y aclararles algunas cosas. Pero se queda meditando y dice, los creyentes deben ser afirmados en los enormes beneficios de los cuales son partícipes a través de la salvación. Y él piensa, lo expresaré en alabanza a Dios, para que en la medida que ellos canten este poema, esta doxología, les caiga el 20, por así decirlo, ¿verdad? Logren percibir, logren entender lo grandemente amados que han sido y son de parte de Dios, y alaben a Dios juntamente conmigo y puedan vivir para lo que fueron criados para su gloria. Y entonces él empieza a dictar la carta a los Efesios, luego del breve saludo que leímos y estudiamos la semana pasada. A partir del verso 3 al verso 14 en el griego es una sola oración de más de 200 palabras. En el griego es una palabra de alabanza, una doxología. La palabra doxología viene del griego doxa y logía, que es palabra, entonces una palabra de gloria o palabra de alabanza. Y esta palabra de alabanza es sumamente rica y sumamente profunda, y vamos a ver un panorama general de esta palabra de alabanza y luego vamos a entrar en algunos detalles desde hoy hasta los siguientes y en los siguientes estudios. Leo Efesios 1 del 3 al 14,
Dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Yo sé que se oyó tupido, pero así lo oyó Tíquico mientras lo estaba escribiendo, porque no hay una coma, no hay un punto, no hay una separación, no hay un cambio de párrafo. Es una sola oración contenida con tanta profundidad. Obviamente, poco se nos quedó, poco captamos, pero podemos ver la grandeza del asombro que Pablo tenía al expresar esta alabanza. Y en la medida que él va desarrollando esta alabanza, podemos ver algunas situaciones específicas, algunos detalles generales que podemos ver en esta carta. Es que inicia con alabanza a Dios, inicia diciendo bendito el Dios y Padre, y termina con alabanza a Dios diciendo para alabanza de su gloria. Y el tema general por el cual esta alabanza es expresada es nuestra salvación que inició desde antes de la fundación del mundo y terminará después de la resurrección, y que se ha manifestado en el presente a nosotros a través de nuestra redención. Son palabras claves dentro de esta alabanza. Su gracia es mencionada 2 veces, su voluntad es mencionada 4 veces por diferentes palabras, y su gloria es mencionada 3 veces. Es una alabanza que contiene mucha teología, enseñándonos que la salvación fue un plan divino que surgió antes de que Dios creara el mundo. Antes de que Dios hiciera los cielos y la tierra, Él ya había diseñado, pensado y planificado la salvación, nuestra salvación, y esa salvación se nos concede por las 3 personas de la Trinidad, desarrollando cada uno de ellos una función específica. La alabanza empieza mostrándonos cómo el Padre elige y predestina, como el Hijo redime y nos da herencia, y como el Espíritu Santo sella y nos permite oír el Evangelio y creer en él. Expresa los medios que Dios usa para la salvación, que los recién mencioné, pero podríamos decirlo que los menciona de manera general: la elección, la predestinación, la redención y el bautismo. Menciona los fines de la salvación, diciendo que hay objetivos en esa salvación de parte de Dios, entre los cuales están ser santos, ser hijos, ser herederos, darle gloria, y también menciona el fin o el propósito de la creación misma, supremo, eterno, grandioso: hacer a Cristo el único gobernante universal, reunir todas las cosas bajo su dominio. Nos muestra lo que ya es un hecho,
Nos habla de cosas en tiempo pasado, y en tiempo pasado dice que Dios nos bendijo, que Dios nos eligió, que Dios nos predestinó. También nos habla de lo que está haciendo en el presente. Tenemos redención. Estamos siendo sellados, estamos creciendo, estamos en el camino hacia ser santos, y nos habla de lo que vendrá en el futuro. Hasta la redención de la posesión adquirida, termina diciendo en el verso 14, y eso significa hasta nuestra resurrección, hasta que seamos total y completamente libres del pecado. Empieza bendiciendo a Dios Padre por lo que Él hizo. Y luego de dar una foto grande, me voy a ir un poco más a detalle, y luego vamos a bajar más a detalle. Pero en el segundo nivel, lo primero que empieza es bendiciendo a Dios Padre por lo que Él hizo, y podríamos de alguna manera poner, algunos lo ponen en más o en menos. Yo encuentro 5 cosas que Dios Padre hace a través de Cristo. La primera, en el verso 3, nos bendijo con toda bendición espiritual. La segunda, en el verso 4, nos escogió antes de la fundación del mundo. La tercera, en el verso 5, nos predestinó para adoptarnos como sus hijos, y de manera general quiere decir que no íbamos a nacer sus hijos, pero que Él nos adoptaría en determinado momento de nuestra vida. Número 4, en el verso 6, nos bendijo, Él escogió y destinó para alabanza de la gloria de su gracia. Por así decirlo, el primer brillo que veríamos sería su gracia, y a partir de su gracia podríamos tener acceso a Él. Y la quinta cosa que el Padre hace es que nos hizo aceptos en Cristo, el amado, a través de la redención. Lo que está diciendo Pablo ahí es que nos amó subordinadamente por el amor a su Hijo. Luego suma a la adoración lo que Cristo hizo, lo que tenemos en Cristo. Y también yo veo 5 cosas que tenemos en Cristo dentro de esta alabanza. En el verso 7 dice que en Cristo tenemos redención. En el verso 8 dice que en Cristo tenemos una superabundante gracia en forma de sabiduría e inteligencia. Y cabe mencionar aquí que la mayor riqueza a la cual podemos acceder es esa sabiduría e inteligencia, porque alguien puede tener muchos recursos, pero si no sabe cómo generar valor a través de ellos, de nada le sirven los recursos. Como tercera cosa de lo que Cristo hace es que nos dio a conocer el misterio de su voluntad, su propósito eterno. En el verso 11 dice que en Cristo tenemos herencia, o sea, somos coherederos con Él, porque Él es heredero, nosotros somos coherederos con Él. Y fue Cristo el que nos selló con el Espíritu Santo. Esto obviamente lo vamos a ver en un mayor nivel de detalle más adelante, pero fuimos sellados con el Espíritu Santo por Cristo. Fue Cristo el que derramó el Espíritu Santo en Hechos 2, no fue el Padre directamente. Y cierra la doxología exaltando también la obra del Espíritu Santo. Y yo veo 4 cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros. La primera es que es el Espíritu Santo quien nos permite oír el Evangelio. La segunda es que es el Espíritu Santo el que nos concede la fe para creer en Él. Esto está en el verso 13. La tercera es que es el Espíritu Santo el que nos da acceso a la redención espiritual en esta era. Él produce en nosotros el nuevo nacimiento. Y la cuarta es que garantiza nuestra resurrección para la alabanza de su gloria. Dentro de esa expresión, dentro de esta palabra de alabanza, Pablo añade el motivo de Dios al salvarnos en forma de 4 razones. O sea, ¿cuál fue la causa? ¿Cuáles fueron las razones? Y al final es una sola, dicha con diferentes palabras, pero Pablo nos dice que Dios nos amó y nos salvó en el verso 5, según el puro afecto de su voluntad, en el verso 7, según las riquezas de su gracia, en el verso 3, según su beneplácito y propósito, en el verso 4, conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio
de su voluntad, y en un buen español lo podríamos traducir: Dios nos salvó porque le dio la gana. Eso es básicamente lo que Pablo nos está diciendo de 4 maneras diferentes. Nos está diciendo que Dios nos salvó porque le dio la gana hacerlo, no por nada en nosotros. Obviamente vamos a entrar a mayor detalle más adelante. Luego agrega Pablo las 2 maneras por las que accedimos a la salvación producidas por el Espíritu Santo en nosotros, y esas 2 maneras están registradas en el verso 13, y dice que el acceso a la salvación se dio porque hemos oído la palabra de la salvación, la palabra de verdad, el evangelio de salvación. Y él habla de un solo evangelio, un verdadero evangelio, que también es atacado por falsos evangelios, como él lo enseña en la carta a los Gálatas. Y la segunda es habiendo creído en él. El medio instrumental para ser salvos es la fe. Por medio de la fe fuimos justificados, nos enseñó él en Romanos. Luego aprovecha para llevarnos al propósito eterno de Dios al crearnos y salvarnos. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Lo registra en el verso 10 y dice: reunir todo en Cristo, hacer a Cristo el gobernante universal. Pero este es, por así decirlo, el objetivo general, que tiene subordinados también objetivos específicos, que tiene propósitos que están subordinados al gran propósito. El para qué nos salvó tiene una respuesta grande, reunirnos en Cristo, pero tiene 3 respuestas subordinadas, que es la primera, está en el verso 4, dice: para que lleguemos a ser santos y sin mancha. Y eso es, y lo que está diciendo aquí Pablo, esta es la ganancia de Dios. La ganancia de Dios es tener una gran familia de seres humanos que reflejen su carácter. Y luego dice el segundo propósito subordinado o objetivo específico, si así quisiéramos llamarlos, es que está en el verso 5 y que está en el verso 11 también, es para ser adoptados de manera que recibamos herencia, y esta es nuestra ganancia. Dios gana en el negocio de la salvación, pero también nosotros ganamos. Dios gana al ampliar su familia y al tener ahora muchos hijos, pero también nosotros ganamos al ser coherederos con Cristo, al pasar a formar parte de su familia y al ser adoptados. También vamos más adelante a desarrollar un poco más este concepto. Y el tercer objetivo específico, que al final está muy unido al primer objetivo, pero que es también registrado en Isaías como el propósito por el cual Dios creó todas las cosas, es para su gloria, para su gloria. Ahora, esto lo vamos a explicar, pero cuando la Biblia dice que Dios ha hecho todo para su gloria, ahí está incluido su ganancia y también la nuestra. Ahora, lo interesante es que Pablo menciona para la alabanza de su gloria 3 veces, pero la primera vez no está directamente la gloria, y lo que vemos es un crescendo. Lo que él está diciendo es que primero, al ser salvos, alabamos su gracia. En el verso 6 dice: para la alabanza de la gloria de su gracia. El primer brillo, la primera mirada, lo primero que conocemos de Dios es su gracia, y solo cuando hemos visto su gracia podemos contemplar bien sus demás atributos. Algunos dicen: es que tú necesitas conocer a Dios. Estudiemos teología, estudiemos los atributos, pero falla si no se ha tenido una revelación de la gracia. Y en ese crescendo, la segunda está en el verso 12, y en el verso 12 dice: para la alabanza de su gloria, pero aquí ya se está refiriendo a este siglo. Alabaremos la gracia de Dios en la medida que crezcamos en madurez en esta vida cristiana. Y el tercer nivel de ese crescendo es para la alabanza de su gloria en el siglo venidero. En el siglo venidero, post-resurrección, cuando le veamos tal cual es, nos daremos cuenta que la gloria a la que accedimos aquí era nada comparada con la gloria a la que tendremos acceso en la eternidad, y le alabaremos por toda la eternidad. Y esa
Alabanza no significa que vamos a estar cantando y tocando arpas en una nube por la eternidad. Significa que constantemente dentro de las actividades que haremos en el cielo nuevo y en la tierra nueva, vamos a estar asombrados de ver sus perfecciones, de ver su grandeza, de ver todos los atributos a los cuales tuvimos un acceso muy corto en esta vida. Hay mucha riqueza con respecto a estos 12 versículos y no podemos pasarla por alto. Entonces, hoy quiero enfocarme en el versículo 3. ¿En qué consiste nuestra salvación? Lo primero que Pablo nos dice es: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo primero que vemos aquí es el tiempo. El tiempo está en pasado. Dios nos bendijo. Otras versiones traducen nos ha bendecido, pero igual el tiempo es el pasado. Otra palabra interesante es aquí toda bendición. O sea, ¿cuál es la disponibilidad de la bendición? La disponibilidad es total. En inglés leemos every blessing, cada una, todas, la totalidad de la bendición, ya Dios la puso a nuestra disposición, pero no podemos dejar de mencionar la categoría de esa bendición. Dios no nos bendijo con bendiciones materiales, aunque sí nos ha bendecido, ¿verdad? Cada uno de ustedes hoy al menos tiene un teléfono o una computadora para poder estar conectado aquí. Pero la categoría a la que la bendición es total se refiere a bendiciones espirituales. Entonces, Pablo está hablando aquí, o sea, dentro de esta aseveración, la pregunta que surge es: ¿incluye dinero, incluye salud, incluye bienes? Y Pablo dice, no. Claro, Dios también nos da eso en algún momento y de diferente rango, pero aquí no me estoy refiriendo a eso. Aquí me estoy refiriendo a bendiciones espirituales, no a cosas tangibles y visibles. Espiritual se refiere a lo invisible y a lo intangible. Ahora, ¿por qué Dios no nos dio toda bendición material, toda bendición física? ¿Saben por qué? Porque ya se la dio a un hombre llamado Salomón. ¿Y para qué? Para que Salomón nos cuente que nada de lo físico ni de lo tangible satisface. Que lo único que acarrea es depresión. Y como Dios no nos quiere deprimidos, mejor no nos hizo a nosotros como Salomón y decidió darnos un poquito menos o bastante menos quizá de lo que le dio a Salomón. Pero ustedes pueden leer la historia de Salomón en Eclesiastés de cómo todo lo que tuvo solo le trajo depresión, tentación y alejamiento de Dios. Ahora, ¿quiere decir esto que Dios nos quiere pobres? No. Lo que quiere decir es que el hecho de que tengamos o no bienes temporales no pertenece a la esfera de la salvación. Ni se menciona entre las cosas espirituales verdaderas. Lo que vamos a ver y lo que Pablo está tratando de explicar es, señores, hay dos esferas. Está la esfera material y la esfera espiritual. Es en la esfera espiritual donde Dios ya nos dio toda clase de bendiciones. La esfera material va a depender cada uno del lugar donde nazca, de la herencia que reciba, del trabajo y de muchas cosas que, aunque están bajo el control de Dios, no tienen una conexión necesaria con la esfera espiritual. Según el nuevo pacto, tener dinero no tiene absolutamente nada que ver con estar o no bendecido. Tener salud no tiene nada que ver con estar o no bendecido. Tener muchas influencias no tiene nada que ver. En la Biblia vemos gente rica en el Nuevo Testamento y también vemos gente sumamente pobre. Vemos gente sana y vemos también gente enferma. Pablo mismo tenía una enfermedad de sus ojos y no por eso dejó de ser un instrumento para Dios. Y eso no, o sea, son cosas aparte y ese es el error que a veces hacemos. Ahora, cualquiera de ustedes va a decir, ¿verdad? Y en el mundo se dice, pero para vivir en este mundo necesitamos dinero. Ahora, por supuesto, Cristo prometió que si buscamos su reino y su justicia, el Padre añadirá a nuestra vida todo lo que necesitemos, no todos los lujos que querramos necesariamente, pero sí todo lo que necesitemos. Y también la Biblia dice
que si somos buenos administradores de las riquezas injustas, entonces se nos confiarán las verdaderas y también creceremos en la administración de las riquezas injustas. Y bueno, Jesús le llama injustas porque al final la repartición de dinero en las familias sobre esta tierra es muy injusta y va a seguir siendo injusta hasta que Cristo no regrese. Entonces, si tenemos dinero, generalmente no es tan justo porque a veces se nos paga por algo que hacemos menos valioso o de menos esfuerzo que lo que otros hacen tal vez con más esfuerzo. Pero bueno, ese no es el tema ni me quiero desviar. El punto es que respecto a lo material, Dios va a dar la capacidad para vivir con lo necesario. Dios nos asegura alimento, vestido y techo en Mateo 6, pero ese no es el tema. El punto es que en cuanto al espiritual, ya nos fue dado todo. Ya nos fue dado todo, pero debemos conocer su ubicación. Entonces Pablo nos da dos ubicaciones, que es lo que yo quiero explicar en esta noche, y nos dice esta bendición espiritual, donde ya está disponible con totalidad, se encuentra en los lugares celestiales en Cristo. Y aunque Pablo menciona primero los lugares celestiales, voy a hablar primero del término en Cristo. Ese término en Cristo se va a enriquecer mucho en el transcurso del estudio de la carta, pero quiero explicar que Pablo usa las frases en Cristo, en Él y frases equivalentes unas 164 veces en su carta. Y en todas ellas, o en la mayoría de ellas, las usa para referirse a la unión del creyente con Cristo. De estas 164 veces, 11 veces están en estos 12 versículos. Encontramos en estos 12 versículos la expresión en Cristo, en Él, por medio de Cristo, en quien, en sí mismo, para referirse a esta situación. Entonces, todo lo que Pablo nos está diciendo es que todo se lo debemos a Cristo. Y eso es algo sumamente importante. Esta enseñanza de la unión con Cristo se basa en la enseñanza que Cristo mismo le dio a sus apóstoles. Cristo mismo enseñó en Juan 15 que Él era la vid y nosotros éramos las ramas. Y que estar unido a Él era el medio que Él había diseñado para dar fruto. Entonces, esto es bien, bien interesante. En esta carta Pablo sumará otras metáforas y algunas de estas metáforas también las va a usar Pedro o algunos de los otros apóstoles. No las voy a ver ahorita, solo las voy a mencionar porque en su momento cuando lleguemos ahí las vamos a ver, ¿verdad? Pero en el capítulo 2 vamos a ver que Pablo compara nuestra unión con Cristo como la de un edificio con su cimiento. En el capítulo 4 habla de la unión de nuestra unión con Cristo como la unión de los miembros del cuerpo con la cabeza. En el capítulo 5 como la unión de la esposa con esposo. Y en Romanos habla de la unión de dos razas, de la unión de dos creaciones, en donde se incluye la humanidad representada o por Adán o por Cristo. Y aquí quiero pedirle favor a Andrea que me ayude a leer 1 Corintios 15:22. Pablo dice todo esto y habla estas 164 veces para decirnos que Cristo comparte sus privilegios con quienes están en Él. Porque así, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pablo está diciendo que todo ser humano sobre la tierra está o en Adán o en Cristo. Y que todos los que están conectados a Adán como su cabeza federal y como su fuente de origen van a terminar en muerte. Pero que hay una nueva creación y una nueva humanidad que tiene a Cristo como su cabeza federal y como su fuente de origen, que son los que han nacido de Dios, que son los que han nacido de nuevo, y todos ellos van a ser resucitados o vivificados. Pablo da una explicación mucho más detallada en Romanos 5, del 12 al 21, que no voy a leerlo,
a causa del tiempo, pero de manera general Pablo compara a Adán con Cristo y nos dice que en Adán todos mueren y que en Cristo todos viven, que en Adán todos son condenados y que en Cristo todos son justificados, que en Adán reina la muerte y que en Cristo todos reinarán en vida, que en Adán todos pecan y que en Cristo todos son justos, que en Adán gobierna el pecado para muerte y que en Cristo gobierna la gracia por medio de la justicia, que en Adán el pecado esclaviza y que en Cristo es el Señor y todos le sirven. Según la carta a los Romanos, el principal beneficio de nuestra unión con Cristo es que morimos al gobierno del pecado y nacemos a la oportunidad de caminar en una vida nueva. Juni, ayúdame con Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vemos claramente, cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. Y cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él. Y esa resurrección con Él es el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento nos da la oportunidad de vivir en una vida total y completamente nueva. Ustedes pueden seguir leyendo Romanos 6, versos 5 y 6, expanden más el tema, pero por causa del tiempo se los voy a dejar de tarea. No los voy a repartir, pero esto no está solo en Romanos. En Gálatas 6:15, Pablo dice que no es la circuncisión y la incircuncisión lo que vale, sino el ser parte de la nueva creación. Y en 2 Corintios 5:17, un texto muy conocido, nos dice claro, si alguno está en Cristo, la nueva criatura es. Y esto no se refiere al alma, esto no se refiere al cuerpo, esto se refiere al espíritu, es una nueva creación y tiene una nueva vida, de una nueva naturaleza. Al decir las cosas viejas pasaron, lo que está diciendo es, dejó de ser rama seca, dejó de ser piedra sin uso, dejó de estar soltero, dejó de tener vida individual, dejó de estar bajo el señorío del pecado y dejó de estar condenado a muerte. Todo fue hecho nuevo, significa, recibió una nueva naturaleza del espíritu, una nueva familia de Dios, una nueva ciudadanía, el cielo, entró en un nuevo reino, el de la luz, se le dio un nuevo sentido de vida, el poder dar fruto, tiene un nuevo representante legal, Cristo, tiene una nueva libertad, ya no es esclavo del pecado, entró bajo un nuevo gobierno, el de la gracia, lo rigen nuevas leyes, las del espíritu, y se le son ofrecidas nuevas recompensas, vida y paz. Ese cambio fue monumental y drástico, pero se dio en la esfera de lo invisible. Y por eso a veces el no entender esto nos puede hacer dejar de participar de los grandes beneficios de la salvación. Todas las cosas pasaron, todas las cosas pasaron, no están pasando. Dios no le interesa tu físico, ni tu casa, ni tu carro, nada de eso pertenece a la nueva creación. Eso dejó de ser importante para Dios y tiene que dejar de ser importante para nosotros. Todo fue hecho nuevo, somos una nueva creación y hay un nuevo destino, nuevas leyes, nueva vida, nueva ciudadanía. Todo fue hecho nuevo, todo fue hecho nuevo, no está siendo nuevo como algunos han querido malinterpretar y acomodar este pasaje a su cosmovisión, que trata de mezclar las dos esferas que Dios separó. Dios no quiere mezclar a Adán y a Cristo como nosotros en nuestra vida tenemos que lidiar con esa mezcla, pero Dios separó a Adán y a Cristo y tenemos que aprender a conectarnos a la nueva vida en Cristo y a desconectarnos de la vieja vida de Adán. Esta verdad en Cristo es tan importante. Para Pablo, lo que tuvo una vez lugar en Cristo ha tenido también lugar en la iglesia. Desde el ser amados antes de la fundación del mundo hasta cuando seamos manifestados con Él en gloria, como lo dice Colosenses 3:4. Ahora cierro este paréntesis en Cristo y espero que haya quedado claro, lo vamos a
detallar cuando lo veamos en algunos pasajes, pero quiero entrar a la explicación de la ubicación general, los lugares celestiales. Es importante entender a qué se refiere Pablo con la expresión los lugares celestiales. Esta expresión, aunque van a encontrar que la palabra en griega aparece traducida como algo celestial en otros pasajes, como en Mateo 5, Cristo dice mi Padre celestial, y como en otros pasajes habla de la Jerusalén celestial, solo tal cual la expresión con un adverbio de lugar solo está en Efesios, no aparece en ninguna otra carta del Nuevo Testamento. La expresión es entois epouranios. Entois es el adverbio de lugar y se traduce como lugares, y epouranios es la unión de dos palabras, que es la palabra epi y es la palabra ourano. La palabra ourano significa cielo o cielos, y epi significa por encima, significa sobre, significa más allá. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que es un lugar por encima de los cielos. Lo primero que debo decir es que lugares celestiales se refiere a una esfera, a un lugar, a mí me gusta en inglés la palabra realm. La palabra realm se traduce como ámbito, pero generalmente se usaba para decir reino en el pasado. Y lo que Pablo está diciendo es a un reino celestial, bueno, Pablo no está usando esa palabra, pero es una buena palabra para entender los ámbitos, los ambientes, the realm se dice en inglés. Ahora, es algo único. Aparece 6 o 5 veces en la carta. Aparece aquí en el 1:3, donde dice que ahí fue donde Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Aparece en el 1:20, donde dice que ahí está por encima Cristo, los principados y las potestades. Aparece en el 2:6, donde dice que fue en ese lugar en que fuimos vivificados juntamente con Él, resucitados juntamente con Él y sentados juntamente con Él en toisepo uranios, en los lugares celestiales. Aparece en el 3:10 como un lugar donde se va a dispensar o predicar la palabra de Dios a los principados y potestades. Y aparece en el 6:12, donde también se dice que hay gobernadores de las tinieblas en los lugares celestiales. Entonces vemos que es una esfera diferente. Es el mundo espiritual. Es una forma de la que Pablo nos está recordando algo que en nuestra cultura occidental a veces olvidamos, pero que los de la cultura, por ejemplo, India y en otros países animistas tienen muy presente. Nuestro mundo físico no es la única realidad. Yo llevé un curso de misiones el año pasado y en ese curso aprendí de misioneros que han ido a la India y que han ido a otros países que han tenido que aprender y entender de que definitivamente los demonios existen, el mundo invisible es real y que en esos lugares donde hay mucha creencia en dioses, en fantasmas, en el poder que tienen los árboles, la naturaleza, hay mucha manifestación y hay mucha batalla de poder. Nosotros en nuestras culturas, aunque no es tan popular, sabemos y conocemos gente que sigue creyendo en el poder de la brujería, en el poder de la magia, en el poder de los demonios. Y también, claro, no debemos de caer en un extremo de atribuirle todo a seres espirituales, pero tampoco caer en un extremo que se ha caído de racionalizar todo y todo atribuirlo a una causa física. Y claro, muchas cosas se pueden explicar por causas físicas, pero hay accidentes, hay enfermedades, hay situaciones que a veces no se pueden explicar con una causa física. Y un poco de eso es lo que hay que tener en mente para poder entender esta parte de los lugares celestiales. Los lugares celestiales se refieren a un mundo espiritual al cual los creyentes tienen acceso y que las fuerzas de maldad siguen esforzándose en atacar. Pablo nos está enseñando que vivimos en medio de dos mundos posibles, que tenemos dos tipos de vidas. En una de las vidas conectada a uno de los mundos posibles, o a un universo paralelo, si lo queremos ver así, en esa vida lo tenemos todo. No nos hace falta nada ni nunca nos va a faltar. Pero en el otro de los mundos posibles, que es el físico, estamos de paso.
y está marcado por diferencias, por desigualdad, por diversidad, por pobreza, por enfermedades. Hay pandemias en ese otro mundo posible, pero en el otro no, en el otro no. Ahora, un mundo es visible y está gobernado por políticos y por propaganda. Y Dios también gobierna a través de su iglesia en ese mundo. Pero el otro mundo es invisible. Y ese mundo está dividido en dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y en el reino de la luz, obviamente, gobierna Dios y también hay ancianos, ángeles, querubines, serafines y muchos seres celestiales, pero también está el reino de las tinieblas, donde gobierna Satanás y también hay principados, potestades y huestes espirituales. Vamos a hablar de eso cuando lleguemos al capítulo 6, pero de momento le quiero pedir a Carlita que me ayude con Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay y las que hay en la tierra. Lo que Pablo está diciendo es, en él fueron creadas todas las cosas, y divide esas todas las cosas en dos grupos, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Las que hay en los cielos, y luego dice visibles e invisibles. Vean esos dos mundos. Los cielos no está hablando del universo, está hablando del otro mundo, del otro ámbito, del otro universo. Ahí las cosas son invisibles. Y está la tierra, donde las cosas son visibles. Y entre las cosas invisibles, él lista, ya sean tronos, ya sean dominios, ya sean principados, ya sean potestades. Eso es lo invisible. Pero aún lo invisible, dice Pablo, fue creado por medio de él y para él. No se diga lo visible. Pero Hebreos 11:3. Por la fe comprendemos que la palabra de Dios formó el mundo, de manera que lo visible proviene de lo invisible. Entonces Dios creó primero los cielos, lo invisible, y luego de lo invisible creó lo visible. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que este universo, que incluye atmósfera, que incluye muchos planetas, que incluye muchas galaxias y también nuestro planeta Tierra, fue hecho de lo invisible. O sea, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo visible fue hecho de lo invisible. Eso es algo que la Biblia dice. No lo vamos a leer, pero en Génesis 1:1 vemos esta diferencia entre los cielos del verso 1:1, donde dice creó Dios los cielos, y ahí está hablando del mundo invisible, y luego habla en el verso 7 y 8 que hizo Dios la expansión y separó las aguas debajo de las aguas, y a la expansión, a la atmósfera, al universo, al cosmos, le llamó cielos también. Pero hay una diferencia entre los cielos de Génesis 1:1 y una diferencia entre los cielos de Génesis 1:8, que vinieron de una expansión. A la expansión que rodeaba la tierra, Dios llamó cielos, pero antes había creado cielos invisibles. O sea, hay una diferencia por eso la palabra que Pablo usa significa arriba de los cielos. Entonces se está conectando al cielo invisible que está arriba de los cielos, ¿cómo decirlo? Visibles, aunque no sé si son visibles. Primera Crónicas 29, 10 y 11. Esto habla de jurar, él dice, no juréis ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Entonces Cristo hace esa diferencia también, que Dios gobierne en el cielo y en la tierra, en el ambiente de cielos bajos y tierra, Él juzga. Ahí tiene su estrado, ahí tiene su concilio, pero hay un lugar por encima donde está su trono. Cuando lo tengas, dale. Dice así, y se alegró el pueblo de haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, y Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder de la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Entonces,
puse este pasaje porque quiero afirmar que desde el Antiguo Testamento los mismos judíos, basado en Génesis 1, tenían esa cosmovisión de hay dos mundos, los cielos y la tierra, y David lo menciona en su expresión de alabanza. ¿Por qué esto es importante? Porque algunos malentendiendo, hay muchas maneras en que esto sea malentendido. Se ha dicho que Pablo tenía influencia platónica y que eso no es cierto. Platón tenía sus ideas del mundo de las formas y el mundo de los sentidos, pero no es adecuado ni exacto a lo que la Biblia enseña, y también están también los que niegan ese espacio intermedio y que tampoco es bíblico. Me faltó tiempo para hacerles una imagen, pero quiero ir ahorita a Hebreos y le voy a pedir favor a Dan en unos momentos, pero es como cuando Dios separó y dice que separó las aguas de las aguas. Esas aguas de arriba están representadas en Ezequiel cuando él ve la gloria de Dios como un mar de cristal, y también lo muestra en Apocalipsis. O sea, hay un mar, hay una frontera, hay un velo que divide el mundo de Dios con nuestro mundo. Eso no es que si usted viaja más allá de todas las galaxias y los universos se va a topar con ese mar. No, eso es una puerta dimensional entre el mundo físico y el mundo invisible, entre el mundo visible y el mundo invisible. O sea, cuando la Biblia habla de cielos, no está hablando del espacio donde están las otras galaxias ni donde están los otros planetas, aunque también usa cielos para referirse a lo mismo. Pero lo que Pablo está diciendo aquí a lugares celestiales, se está refiriendo a que hay que cruzar una puerta dimensional a otro mundo. Y para mí la mejor palabra es un universo paralelo, la manera en que yo lo entiendo, ¿verdad? Y que se explica en Génesis 1 como esta que nosotros llamamos cielo y que se nos viene a la mente con cielo, Dios le llama expansión y también lo llamamos cielo. Pero los cielos de Génesis 1:1 es un mundo aparte, es un mundo invisible que lo expliqué en Colosenses 1:16 y Hebreos 11:3. Pero esa representación es una comparación con el tabernáculo. Y es como si el cielo de Dios fuera el lugar santísimo, eso lo vamos a ver ahorita, y el cielo celestial, las regiones intermedias, porque hay un punto medio que es donde habitan los principados, potestades, el diablo y los ángeles, fuera como el lugar santo, y como que la tierra fuera, por así decirlo, pues el universo, el cosmos fuera, por así decirlo, el atrio, ¿verdad? Y en ese atrio la tierra es el estrado de sus pies. Entonces, cuando Pablo dice cielo, se está refiriendo al lugar santísimo. Los lugares celestiales se están refiriendo al lugar santísimo real. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el autor a los Hebreos. El lugar santo sería los espacios de corte, de concilio, de audiencia divina, que están en Daniel 7, que están en Apocalipsis, y el atrio serían nuestros aires, nuestra atmósfera. Y la tierra es lo que está afuera, ¿verdad? Entonces, Dan, ayúdame, Hebreos 9, 2 y 3. Hebreos 9, 2 y 3. Porque el tabernáculo fue hecho el primero, en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la preposición. Lo llamaban el santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que llamaban el lugar santísimo. Saltate del 6 al 9, por favor. Y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo siempre estaban los sacerdotes para hacer los oficios del culto, mas en el segundo solo el pontífice una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Hasta el 9. Por favor. Dando en esto a entender el Espíritu Santo, que aún no está descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de que aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Sí, saltate al 11 y 12, por favor. Mas en tanto ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros,
mas por propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido esta eterna redención. ¿Y el 24? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Esto es ideal que lo vean despacio, pero en el verso 3 nos dice que había un segundo velo y que detrás de ese segundo velo estaba el lugar llamado lugar santísimo. En el verso 7 nos dice que en ese lugar no entraba más que una sola persona, el sumo sacerdote, una sola vez al año, y que lo que Dios estaba enseñando, que lo que el Espíritu estaba enseñando, dice el verso 8, es que no había, el camino no estaba abierto, que como solo una vez al año entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo terrenal, era porque el acceso al cielo todavía estaba cerrado, es lo que está diciendo el verso 8, y el verso 9 nos dice, esto no era sino símbolo, sino sombra para el tiempo presente. En el verso 12 nos dice que Cristo entró en el tabernáculo, y en el verso 11 nos dice, no en el hecho de manos, no en el de esta creación. No se confundan. Cristo no entró, dice el escritor a los Hebreos, en el tabernáculo visible. Cristo entró en el tabernáculo invisible, entró en el lugar santísimo, dice el verso 12, y en el verso 24 vuelve a repetir, Cristo no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, y luego dice, sino en el cielo mismo. O sea, ¿qué nos está diciendo el autor a los Hebreos? Que el cielo mismo es el lugar santísimo real. Que el cielo mismo es el lugar santísimo, donde Dios está, que no había entrada en el antiguo pacto. Y que el primero que entró, luego de haber salido de ahí mismo, fue Cristo. Que Cristo nos entró en el lugar. Vayamos al capítulo 10, Billy, ayúdame, Hebreos 10, del 11 al 14. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los sacrificados. Lo que está diciendo aquí es que Cristo entró y se sentó. Eso es lo que nos dice Colosenses 3. Poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En el cielo mismo. ¿Y dónde es el cielo mismo? Los lugares celestiales de Efesios 1:3. ¿Parte de lo visible? No. Parte de lo visible, parte de lo real, parte de lo original. Platón estaba perdido, pero tenía alguna idea de que esto visible había provenido de algo más perfecto, como la Biblia lo dice. Seguramente oyó algún rabino judío por ahí. Billy, saltate del 19 al 22, siempre en Hebreos 10, por favor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto es impresionante. Pero lo que el autor a los Hebreos nos está diciendo es exactamente lo mismo que nos está diciendo Pablo en Efesios 1:3. No había acceso a los lugares celestiales, no había acceso al cielo mismo, no había acceso al lugar santísimo. Pero ahora en Cristo tenemos acceso a toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y el autor de los Hebreos, en Hebreos 10:19 nos dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. ¿A qué lugar santísimo? Al cielo mismo. Él dijo en Hebreos 9:24 que el lugar santísimo es el cielo mismo.
El autor a los Hebreos están diciendo lo mismo que Pablo a través de, y qué es cuál es la puerta de acceso, cuál es la llave, cuál es el ropero para entrar a Narnia en figura, cuál sería la puerta dimensional que nos lleva al cielo mismo, que nos lleva al lugar santísimo. La sangre de Jesucristo. Jesucristo mismo, el sacrificio de Cristo, por el camino nuevo y vivo, verso 20, que Él nos abrió a través del velo. ¿Qué velo? El mar de cristal, el segundo velo que está por encima de la expansión. Entonces Cristo, esa puerta dimensional que estaba cerrada entre lo visible y lo invisible, Cristo la tomó en su carne. Y cuando su carne murió y cuando Él, hay cosas en la cruz que pasaron que nosotros no tenemos idea, pero en la misma cruz, Él estaba uniendo los dos mundos. Él estaba uniendo las dos esferas. Por eso la cruz fue un momento de terremoto, de suprema oscuridad, y Él tuvo que entregar su espíritu. Él no podía morir, Él era Dios, Dios no muere, Él era inmortal, no tenía pecado. La muerte quiso atraparlo y no pudo retenerlo. Entonces, en esa transacción en la que Él venció la muerte, venció al pecado, pagó el precio, ahí dice que se abrió un camino. Abrió un camino que antes no existía, abrió un camino nuevo y vivo, un camino nuevo y vivo, vean eso. Y entonces está como sacerdote. Para que ahora nosotros a través de Él podamos atravesar ese camino nuevo y vivo. Eso sí, dice el autor de los Hebreos. Hay ciertos requisitos para entrar. Que nuestro corazón sea sincero. Que tengamos plena certidumbre de fe. Que hayamos purificado nuestros corazones de mala conciencia. Y mejor si somos bautizados en agua. Eso es lo que el autor de los Hebreos está diciendo. Hay una ubicación específica de toda bendición espiritual y esa ubicación es en Cristo y la ubicación general es en los lugares celestiales. Cristo es la puerta que da acceso a todas las bendiciones espirituales. Hermano Gerardo, ayúdeme con Juan 10, 9, 10. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vean, Cristo dice, yo soy la puerta. ¿Qué puerta? Yo soy la puerta a los lugares celestiales. Yo soy la puerta al cielo mismo. Yo soy la puerta al lugar santísimo. Yo soy la puerta al lugar de pastos eternos. Yo soy la puerta. Y cuando ustedes aprendan a atravesarme, cuando me atraviesen por primera vez, van a encontrar la salvación. Pero van a llegar a desarrollar el atravesarme para hallar pastos eternos, para accesar a todas las bendiciones espirituales y a la abundancia. Por eso después dice, vine para darles vida, pero no solo vida, sino que vida en abundancia, vida con acceso a toda bendición espiritual. Cristo es la puerta. Lo que Pablo nos está diciendo y lo que este versículo nos está enseñando es que en nuestro interior hay una puerta dimensional llamada Cristo, que cuando la atravesamos estamos accediendo al cielo mismo. Estamos accediendo al lugar santísimo, estamos accediendo al trono mismo de la gracia. Y lo que hay en ese lugar es toda clase de bendición posible de naturaleza espiritual. Lo que Pablo nos está diciendo es que el camino para llegar al final del arco iris es Cristo. Que la fuente de la eterna juventud es Cristo. Que el camino al dorado es Cristo. Que no necesitamos hacernos piratas para acceder a los tesoros. Que lo que necesitamos es permanecer y profundizar en nuestro conocimiento de Cristo. Ahora, ¿qué pasa cuando esta revelación viene? Que algunos han pretendido que se puede accesar a ese ámbito y desde ese ámbito traer salud y traer pago de deudas y pretenden convertir las bendiciones espirituales en bendiciones físicas y tangibles, y eso no
es el propósito de esta puerta dimensional. No es lo que Pablo está enseñando, no es lo que enseña el autor de los Hebreos y no es lo que yo estoy enseñando. No niego, porque por supuesto que sí, lo vamos a ver en el desarrollo de la carta. Estas bendiciones espirituales tendrán un efecto en esta vida, en esta era. Pero no es magia. No funciona como los efesios creían que funcionaba el trabajo de Diana o de Zeus o de Júpiter o de todos esos dioses. Pablo dice, no. Es una categoría diferente, es un mundo diferente, es un lugar diferente. No tenemos que mezclar las esferas ni las vidas. Lo nacido de la carne, carne es y permanecerá como carne y el cuerpo morirá y volverá al polvo y está muerto a causa del pecado. Pero lo que tenemos en el espíritu son elevados niveles de riquezas que pueden ayudarnos a vivir mejor en esta vida. Por supuesto que sí, de eso se trata el evangelio. Hay una verdad, tenemos la totalidad de la bendición espiritual posible en el ámbito espiritual, pero Dios nos la dio para nuestra vida espiritual y para su gloria, No es solo Pablo el que lo dice. Pedro también nos dice que todo lo referente a la vida y a la piedad se nos ha concedido. Juan también nos dice, el que tiene al Hijo tiene la vida y estamos en el verdadero, dice más adelante, habitamos en el verdadero. Juan también habla del lugar en 1 Juan 5:20, su Hijo Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, estamos dándote gracias por la maravilla de nuestra unión con Cristo, por habernos hecho una nueva creación, por el gran regalo del nuevo nacimiento, porque las cosas viejas pasaron. Somos nuevos en Cristo, ya no somos esclavos del pecado. Nuestra ciudadanía ya no es esta tierra, nuestro destino ya no es la muerte. Nuestra identidad ya no está conectada a nuestra familia, ni a nuestros genes, ni a nuestro nombre temporal. Tenemos una nueva vida en ti, superior, eterna, espiritual. Y es maravilloso, Señor, entender que en esa vida, por cuanto está conectada a ti, por cuanto fuimos comprados por tu sangre, ahora, Señor, tenemos acceso por un camino nuevo y vivo al cielo mismo, al lugar santísimo, al lugar de tu trono, al lugar donde son accesibles toda clase de bendiciones espirituales. Gracias, Señor. Yo les quiero hacer unas preguntas. ¿Hemos podido ver cuán grande es nuestra salvación? ¿Has visto tu unión con Cristo como el fin de lo viejo y el inicio de lo nuevo? ¿Estás consciente que te cambiaron de reino, que te cambiaron de ciudadanía, que te cambiaron de representante legal y que te cambiaron de naturaleza? ¿Qué identidad te gobierna? ¿Has cambiado tu vieja identidad de estar conectado a Adán por tu nueva identidad en Cristo? ¿Sacaste ya tu cédula o tu DPI o tu ID celestial? ¿O cuál portas en la cartera? ¿Con cuál viajas? ¿Con cuál muestras al tránsito espiritual cuando te paran? ¿Has vivido a Cristo como puerta? ¿Has accesado a los lugares celestiales? ¿Te has detenido a contemplar lo invisible que hay detrás de Cristo? Detrás de Cristo. 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 Detrás de Cristo.